Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bendecidos. Espero que muy llenos de la presencia del Espíritu Santo, del precioso Espíritu de Dios. Los bendigo a cada uno de ustedes, les saludo. Pedimos al Padre que nos extienda en esta noche ese manto profético. Y antes de seguir con el tema que estamos estudiando, que es sobre la guerra espiritual, yo quiero darles como, como una entrada, como un abrebocas a lo que es la intercesión profética. La intercesión profética es mucho más que orar o proclamar, muchísimo, muchísimo más. Voy a hablar un poquito de la oración, porque la oración es un proceso individual y continuo en el cual buscamos, conocemos, entendemos y aceptamos el diseño del Padre para nuestras vidas. Una vez que nosotros buscamos la voluntad del Padre, conocemos lo que nuestro Dios tiene para nosotros. La intercesión profética es un estilo de vida, debe ser un estilo de vida, no debe ser que voy a orar cuando tengo la necesidad o cuando alguien me pide oración o me pide que interceda por ella, no. La intercesión profética debe ser un estilo de vida, esto debe ser todos los días, todos los días. La intercesión profética debe ser parte de nuestra vida porque es un diseño del Padre. La intercesión profética se hace con la espada del Espíritu, que es la palabra, porque la palabra es Cristo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor vino a esta tierra, nació como un niño común y corriente, creció como un niño común y corriente, con padres, en una familia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora habita en espíritu. Así es de que el Señor te dice en esta noche, levántate y profetiza la destrucción de las fuerzas malignas. Toma la espada, toma la palabra que escrito está. Ejecuta sentencias sobre las tinieblas, porque usted tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Rompamos el espíritu jezabélico, rompamos el espíritu de Balaán. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que tú nos mandaste hacer. Pero tu misericordia se extendió sobre nosotros, dándonos una nueva oportunidad para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esa nueva oportunidad. Rompemos la religiosidad, porque tú no eres religión, Señor. Rompemos la tradición, tú no eres tradición, tú eres relación, tú eres presencia, tú eres vida, tú eres verdad. Desatamos el espíritu de verdad sobre nuestras vidas en esta hora. Voy a cerrar tu agenda, dice el Señor, porque vas a trabajar con mi agenda. El Señor va a cerrar agendas que usted tiene preparadas. Planes que usted tiene preparados. El Señor dice en esta hora que va a desbaratar tus planes, porque Él es experto en desbaratar planes humanos, para que los planes divinos, los de Él, se cumplan en nosotros. Ojo, iglesia, prepárate, porque el Señor va a quitar agendas, va a cerrar agendas. Él no va a trabajar con la agenda humana, Él no va a trabajar con la agenda del hombre, Él va a trabajar con la agenda de Él. Y es lo que el Señor está diciendo, no es a tu manera, es a mi manera. No es con tus fuerzas, es en mis fuerzas. Así que prepárate para caminar el camino que yo he destinado para ti. Eso es lo que el Señor te dice en esta noche, porque se está activando la palabra profética y el que la toma la ve cumplida en su vida. Así es de que vamos a seguir entonces con el tema de la intercesión profética.
y vamos a seguir con la guerra espiritual. Así es de que prepárese. Quedamos en que el Señor nos enseñaba cómo salir de la crisis en la guerra profética. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan el miércoles quedamos en cómo salir en la guerra profética? Vamos a ver cómo se sale. Elías salió de la crisis de su guerra profética. Aquí el Señor nos muestra cómo podemos superar estas situaciones críticas. Notemos Primera de Reyes 19, verso del 5 al 8. Vamos a estar entonces muy atentos mirando. Hay que recibir ayuda de Dios. Lo primero es que usted sabe que cuando hay una guerra profética, que cuando hay un problema, una dificultad, lo primero es que hay que recibir ayuda de Dios. Antes de recibir ayuda del alcalde, antes de recibir ayuda del gobernador, del tío, del abuelito, del primo, al primero que nosotros debemos ir es al Señor. Dios mandó un ángel que tocó a Elías, así para salir de los momentos difíciles necesitamos de la ayuda de Dios, pero también de los ministros, aquí representados por el ángel. Un buen vecino, un buen amigo, un hermano de la iglesia puede ser un ángel que viene en la ayuda suya en un momento determinado. Hay que recibir palabra y poder de Dios. Lo segundo, Elías se comió y bebió lo que el ángel le llevó. Pan de ángel cocido en piedras calientes representa la palabra ungida de los ministros y el agua representa la administración del Espíritu Santo, pero también de palabra de Dios que limpia. Esto está en Efesios 5, 26. Vamos a mirar porque cada cosa que hay en la palabra representa algo para nosotros. La palabra en el Antiguo Testamento no está escrita ahí solo para testimonio, no, Señor. Esa palabra está escrita para que sean las vivencias que ellos tuvieron, nosotros también las vamos a tener. Vamos a mirar la otra. La primera hay que recibir ayuda de Dios, la segunda hay que recibir palabra de Dios. La tercera, hay que esforzarse varias veces en el levantamiento. Póngale cuidado que Elías, siendo el profeta que era, este hombre sintió morirse, él quiso más bien morirse. Mire lo que dice la palabra. Elías comió, bebió y volvió a acostarse. ¿Cómo estaría de cansado, de desanimado? ¿Cómo estaría de abrumado, de triste? ¿Cómo estaría él? Él diría, bueno, mire lo que hice en el Monte Carmelo y el problema que me gané. A veces pensamos que nos van a dar aplausos, pensamos que wow, pero no, resulta que no, que viene un ataque. Cada que uno gana una guerra en el espíritu, viene un ataque espiritual. Elías comió, bebió y volvió a acostarse. Y es que en los momentos difíciles el primer alivio puede ser momentáneo. Los espíritus que vienen con el temor y la depresión pueden intentar otro ataque. Mejor hay que levantarse y comer de nuevo palabra que nutre, palabra que limpia y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. La única comida que nutre y que limpia y que fortalece es la palabra de Dios. Podrá venir un amigo a darte ánimo, a darte una palmadita a la espalda. Pero lo único que te levanta en un momento de dificultad y te fortalece es la palabra del Señor. Por eso está escrita. Vamos en la cuarta. Hay que buscar a Dios en el monte. Con la fuerza de la comida, Elías caminó 40 días en el desierto y llegó al monte de Dios. El monte de Dios es representación de aquel que quiere salir de los momentos difíciles. En la guerra profética debe buscar a Dios en el monte. Y esto se logra apartándose de las cosas terrenas que nos atan y buscando las de arriba donde está escrito, donde está Cristo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren esa palabra. Eso es lo que dice Colosenses 3:1. Vamos a seguir mirando la estrategia de la guerra profética. Hay que consultarla con Dios. Usted no puede resultar haciendo cosas porque a usted se le ocurrió. Usted tiene que ser guiado, direccionado y dirigido por el Espíritu Santo. Elías llega al monte de Dios y habla con él. Notemos que ya no es el mismo. Elías no es el mismo hombre temeroso. No es el mismo hombre que escapaba y que quería morir en el desierto. Aquí vemos importantes aspectos para ganar la guerra profética. Primera de Reyes 19, del 9 al 15. Hay que revisar y definir nuestra posición. Dios habló primero y le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba Elías? Elías estaba huyendo, estaba escondido. A una mujer jezabélica, a la Jezabel le envió un mensajero. Satanás es experto en enviar mensajeros para atacarte, para desanimarte, para que bajes la guardia, para que creas que todo ya está perdido. Pero yo vengo a decirte en esta noche, no está perdido, nada hay perdido, porque el Cristo de la gloria peleó la batalla y la ganó. Lo único que tenemos que hacer es perseverar, creer y seguir adelante. Dios le habló primero y le hizo una pregunta. El Señor llegó de una vez con una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y es que si alguien era movido por Dios, era este hombre Elías. Notemos, Dios lo manda a esconderse primero al arroyo de Querit. Luego lo manda a ir a hospedarse con la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17, del 3 al 9. Después lo manda a mostrarse acá, pero el Espíritu de Dios lo tomaba y lo ponía en otro lado. O sea que el Señor lo transportaba espiritualmente, y a ese nivel tiene que llegar la iglesia de Cristo. A este nivel es que tenemos que llegar, al nivel de gloria, al nivel de poder, al nivel de que usted no va a la iglesia porque no tiene un pasaje, no. Que si los ángeles tienen que transportarlo, pues así va a ser, porque así como fue en el Antiguo Testamento, tiene que ser en el Nuevo también. El éxito de Elías era estar donde Dios quería que estuviera. Y nuestro éxito en el ministerio y en la guerra espiritual está en ese mismo sentido. Donde Dios quiere que estemos, no donde usted quiere estar. No donde queremos estar, en la comodidad de nuestra casa, que es donde nosotros queremos estar. Aquí vemos a Dios hacer una revisión, porque Él quiere asegurarse y que nos aseguremos de que sabemos qué estamos haciendo a cada momento y en cada lugar. Elías era un soldado fuera del campo de batalla y fue encontrado en la oficina de mando de su cuartel. Hay que presentar a Dios nuestra situación. Elías presentó a Dios su situación en la guerra profética. ¿Por qué no hizo lo mismo en el desierto? El signo de pregunta. ¿Qué había cambiado hasta ese momento? Elías era un profeta en el oficio, y el reporte que le presentó a Dios nos muestra la forma en que veía las cosas. Una buena representación de los frentes de batalla que podemos esperar en el desarrollo de las tareas ministeriales, específicamente de un profeta en oficio. Veamos, porque estamos mirando el ejemplo y la vida del profeta Elías. Y él respondió, cuando el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él escuchó la voz de Dios cuando él estaba escondido en esa cueva solo. Y él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso dice en Primera de Reyes 19:10. El profeta se creía el único, la última Coca-Cola del desierto.
El profeta se creyó en ese momento y el Señor tuvo que bajarlo y decirle, no, 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 Elías, usted no es el único que queda. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado a los Baales. Qué tremendo cuando nos creemos la super profeta, el super apóstol. No, nadie es súper, ni nadie es indispensable, ni no. El único es el Espíritu Santo. La batalla, mire lo que dice, el celo profético es la responsabilidad del profeta por cuidar en santidad, orden, pureza y obediencia en las cosas de Dios. Esto lo llevará a mantener su propia consagración al Padre. La fidelidad en los mensajes recibidos y trasladados. Sin esto, un profeta pierde eficacia en su ministerio y Dios lo llamará a cuentas tarde que temprano. Sin embargo, este celo no debe volverse una pasión humana. Él le responde, he sentido un vivo celo por ti, por la casa de Jehová. Y era mentira, él no estaba teniendo ningún vivo celo, él estaba teniendo temor, él ya estaba influenciado por una cadena demoníaca. Acuérdense que el miércoles les mostré todos los demonios que entraron, pero el primero que entró, el que abrió la brecha, fue el temor. Así es de que nosotros todo temor ahora mismo lo desautorizamos en nuestros ministerios y en nuestras vidas. Él en un momento se sintió que era el único, pero no era así, no fue así. Este es el entrenamiento por el amor de Dios. Porque el que ama a Dios debe cumplir sus mandamientos, guardar su palabra. Juan 14, 21 y 24. Esto lleva a confrontaciones consigo mismo. Primera de Reyes 19, 4. Y puede acarrear confrontaciones con todo aquel que dice que ama a Dios y no le cumple. Hay mucha gente en la iglesia que dice, yo amo a Dios y lo tengo en el primer lugar, pero ni siquiera le obedecen, ni siquiera le sirven. Los hijos de Israel habían abandonado el pacto con Dios. Esto representa a la iglesia cuando abandona a su Salvador. Hay gente que está dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, pero el Espíritu Santo ya no está con él. El Espíritu Santo ya hace rato se fue. Cuando abandona a su Salvador, Dios por medio de Jesucristo, cuando abandona la práctica de la Sagrada Escritura y vive como si no conociera a Dios. Una batalla de los profetas es mantener a la iglesia en el camino establecido por Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo. Esto puede traer confrontación. ¿Cuál es la verdadera función de un profeta? Es hacer volver al pueblo de Dios al camino correcto. Por eso es que el profeta es fuerte, por eso es que el profeta habla duro, por eso es que el profeta, muchos dicen, uy, no, tan regañón. No, es que el profeta, la función principal es hacer volver el corazón del hombre hacia Dios, no hacia el profeta, porque muchos profetas quieren hacer volver al hombre el corazón de ellos, como le pasó a Saúl. Saúl solo quería agradar al pueblo, diferente de David, que David solo quería que el pueblo agradara a Dios, él mismo quería agradar a Dios, aún en contra de todos los errores y las dificultades que él cometió, porque somos humanos. Esta batalla incluye la confrontación en la iglesia con los pecados del pueblo y revelados por Dios. Otros ministros o profetas equivocados, como sucedió con Micaías. Vamos a mirar un poquito de Micaías, Primera de Reyes 22, 13 al 24. A Ezequiel también le sucedió, Ezequiel 13, verso 2. Y a Jeremías, confrontación contra falsos profetas. Les tocó confrontar a los falsos profetas, porque así como hay verdaderos, hay falsos. Y usted tiene que tener un discernimiento y aprender a conocer los falsos de los verdaderos. Oh Padre de la gloria, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo porque
Así como hay verdaderos, hay falsos. Y también se mueven, también hablan, dizque de parte de Dios sin Dios haber dicho nada. Ezequiel 7, 11 y Ezequiel 8, 18. Pueden estar mirando las confrontaciones que tuvo que hacer el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, Jeremías también. Les tocó confrontar a los falsos. Y es que los falsos, ellos mismos creen que tienen la razón. Ellos ni siquiera saben que son falsos. Ellos creen que le están sirviendo a Dios y resulta que le están sirviendo al otro. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que la palabra profética es la palabra que hay que discernir, hay que juzgar. El único don que habla la Biblia que se juzga es la palabra profética. Porque una palabra profética de parte del enemigo viene para destruir. Pero la palabra profética de parte del Señor viene para levantar y para bendecir. Vamos a mirar los 7 altares. Vamos a mirar este tremendo tema y yo espero que ustedes tomen estas citas bíblicas. Estas son temas muy importantes. Vamos a mirar los 7 altares, sabiendo que el número 7 representa plenitud. Según el diccionario, altar es un monumento religioso dispuesto para inmolar la víctima y ofrecer el sacrificio. Nosotros somos los altares. Literalmente viene del griego deusiasterion, que significa lugar de sacrificio. Y los israelitas habían destruido los altares de Dios. Los altares servían para presentar a Dios las ofrendas y los sacrificios de reconciliación y de paz, de adoración y de alabanza. Pero los habían destruido. La iglesia es casa espiritual y los sacrificios actuales son espirituales. Primera de Pedro 2:5. Por lo tanto, los altares también son espirituales y tienen diferentes formas. Por ejemplo, vamos a mirar los 7 altares. Este tema es muy importante. El primer altar, Jesucristo mismo, primera de Pedro 2:5. Podríamos decir que Él es nuestro altar. Él es nuestro maestro porque todos los demás sacrificios espirituales deben ponerse mediante Él, que como altar y mediador entre Dios y los hombres los conduce hacia el Padre, nos conduce hacia el Padre. Nada ni nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni que no. Ese es el único nombre en el que nosotros podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Él es el primer altar, tomen nota. El segundo altar es nuestro culto racional a Dios, que lo dice Romanos 12, verso 1. Un sacrificio es la entrega de nuestro ser integral a Dios para adorarle en todo lo que hagamos. En un culto racional, Dios no quiere que le adoremos como robots o autómatas, sino con todo nuestro entendimiento, un sacrificio vivo y santo, mediante Jesucristo. Esto es obras vivas en consagración. No podemos hacer las cosas mecánicamente, no podemos servirle porque me toca, es que me toca servir en la puerta o me toca en la alabanza, no nos toca, lo hacemos porque lo amamos, lo hacemos porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros, lo hacemos porque para eso Él nos creó y para eso Él nos llamó, para eso. Culto viene de 2 palabras griegas. Ministración de Dios, por ejemplo, adoración, culto, oficio, servicio. Rendir homenaje o rendir servicio, ser siervo. Vamos a mirar el tercer altar. Nuestro caminar diario con Él es el tercer altar. El sacrificio es andar en amor y entregarse por los demás. Efesios 5:2.
Andar en amor significa caminar en los frutos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 13, verso 4 y 7. Paciencia, bondad, sin envidia. El cuerpo de Cristo, la verdad, que no anda en los dones del Espíritu Santo. Si miramos los 9 dones del Espíritu Santo, que es la manera en que la iglesia tiene que moverse, caminar, de verdad no lo estamos haciendo. De verdad al Señor le estamos fallando de tantas formas, de tantas maneras. Por el contrario, nosotros vivimos en jactancias, en arrogancias, indecorosos, egoístas, irritables, sin tomar en cuenta que el Señor está atento a todo lo que nosotros hacemos y pensamos, porque ni siquiera lo hemos hablado cuando Él ya lo conoce. Lo que Dios quiere es lo que Él hizo, que nosotros hagamos lo que Él hizo. Él vino a servir, pero la gente quiere que le sirvan. Pero vinimos fue a servir. Todos los días debemos pedirle perdón porque nosotros realmente no merecemos ni siquiera predicar la palabra. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere? Que nos demos por los demás, que nos demos a sí mismos por los demás. Que seamos una ofrenda, un sacrificio agradable, lo que Cristo hizo. Y nos llamamos cristianos. Cuando somos envidiosos, mentirosos, egoístas. Qué tremendo, ¿no? Vamos a mirar el cuarto altar, el Evangelio y la iglesia. La liberación acompañaba al sacrificio. Era como, ellos andan siempre juntos. Así es el servicio en nuestra fe cristiana y en el Evangelio. Es la entrega de la vida diaria y la vida misma para servir a los seguidores de Cristo. Este sacrificio mediante el Señor Jesús que murió en la cruz del Calvario no debe llevar al dolor o a la amargura, sino a compartir el regocijo y gozo con todos los hermanos. ¿Cuántos anhelan? Mire, muchos si iban el jueves no iban el domingo. Y con unos pretextos tan tremendos como por ejemplo es que no tengo yo lo del pasaje. Cuando es que Dios mismo es el que nos bendice y nos da las cosas. Y ahora que no nos podemos congregar, anhelamos, ¿cierto? Que anhelamos estar en la iglesia. El Señor nos ha enseñado tantas cosas con esto de estar en nuestras casas. Muchas cosas el Señor. De anhelar ese abrazo del hermano, ese abrazo del amigo, de ese bienvenido hermano. Y eso es lo que Dios quiere, que nos demos a sí mismo. Que podamos ayudarnos los unos a los otros. Por ejemplo, ahora, los que tienen de modito, ¿cuántos mercados le ha llevado a tu hermano, a tu amiga de la iglesia, a tu hermana, que usted sabe que tiene una situación difícil? Yo, por ejemplo, aquí estoy en un tiempo de servicio. Mi hija me necesitaba y estoy aquí. Hice lo que fuera, pagué expresos para estar en el momento que ella más me necesitaba. Porque eso es una madre. ¿Qué podemos hacer por nuestros hermanos en la iglesia? Vamos a mirar el quinto altar. Los ministros de Dios, Filipenses 4:18. Las ofrendas que la iglesia de Filipo le enviaba a Pablo para su manutención le daban abundancia y le abastecían bien. Esto es considerado como un sacrificio aceptable y de fragante aroma para Dios, mediante Jesucristo, porque Él se agrada de los que abastecen a sus ministros y comparten en su aflicción. De allí que Dios les recompensa supliendo toda necesidad con sus riquezas en gloria. Lo dice la palabra, ¿cierto? Que Él nos bendice según sus riquezas en gloria. Filipenses 4, del 14 al 19.
Has estado ahora en este momento no sé, el Espíritu Santo a mí me está poniendo a hablar unas cosas que ustedes saben que generalmente yo no las hablo. Yo nunca les pido nada, yo nunca les pido prestado, yo nunca nada. Pero yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Has estado pendiente de tu padre espiritual? Si tu padre espiritual comió, si tu padre espiritual tiene una necesidad. ¿Has estado pendiente de la familia pastoral? ¿Has llamado a ver si necesitan algo? Porque yo sé que Dios ha abastecido tu cocina para que compartas. Yo en la primera semana que estuve allá en la casa, no, la primera semana, no, sí, como los primeros 15 días, una hermana de la iglesia me llegó con un mercado tan tremendo. Y yo le había dicho al Señor como 2 días antes, mire lo que yo estoy contando. Estoy contando cosas privadas mías. Y yo le dije al Señor, ay Señor, no podemos salir y yo con esos deseos que tengo de comer pescado. Y ahora no podemos ni salir. Ahora tocas puro huevo lo que encuentre allí en la tienda. Ustedes saben que yo vivo por allá en el Salado, lejos. Por ahí casi no hay supermercado ni nada. Y a los 2 días me llegó ese mercado. Y sabe que me llegó pescado. El Señor cuidando, me llegaron frutas. La hermana, si está escuchando, sabe cuál fue la persona que estuvo tan atenta y pagó un domiciliario para que me llevara ese mercado a la casa. Mire, voy a contarle algo. Yo llamé a esa persona y se lo dije. Yo era comiéndome ese pescado frito porque era un anhelo de mi corazón y llorando, diciéndole, gracias Padre, gracias porque yo estoy sola aquí, estoy lejos, pero tú, Señor, pusiste en el corazón de esta persona enviarme ese pescado y ella me lo mandó arreglado, ella me mandó huevos criollos, ella me mandó una cantidad de cosas tan ricas. Y yo dije, esto solamente es tu misericordia, Padre. Y no me ha faltado nada no me ha faltado. Y Dios ha usado a esta gente en conversa para bendecirme y llevarme al mercado. Mi hijo pendiente de mí, llevándome queso, llevándome una cosa y otra. Pero yo hoy te pregunto, ¿has estado pendiente de tus padres espirituales? Porque ellos son los que interceden, los que oran por ti. Ellos son los que le piden al Padre para que te ayude. Yo te voy a dejar esa inquietud. Una iglesia que destruye sus altares y sus sacrificios perderá la intimidad con Dios, la santidad, la consagración, el poder de Dios, los dones, la unción, y caerá en poder de Satanás. La batalla contra la soledad ministerial y el miedo. Elías ya había sido víctima del miedo. La soledad ministerial puede darse por exclusivismo. Que no conviene el criado de Elías, no conviene el criado de Elías. No había huido, él lo dejó. Él le dijo, quédate aquí. Él lo dejó antes de entrar al desierto. Todavía no había llamado a Eliseo. Los profetas deben reproducirse y tener un grupo profético con quienes compartir. De todas maneras hay que recordarse que siempre valen más 2 que 1. Por eso el matrimonio va de a 2. Porque si el uno cae, el otro lo levanta. Eclesiastés 4:9. Dios siempre se guarda profetas de reserva. Quizás tú eres un profeta de reserva y no lo sabes. Y hay que acordarse de todos los temores. Todos los temores que vivimos los profetas. Esto lo dice el Salmo 34:4. El discernimiento de su presencia, un nuevo nivel. Siguiendo con la revisión de las recomendaciones para ganar la guerra profética, vemos que Dios hace algo especial con Elías. Le ordena, el primero le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le da los argumentos. Porque si algo estamos llenos nosotros es de argumentos. Pero a Dios no le sirve ningún argumento, hermano.
¿Sabe qué orden le da el Señor después? Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y le presenta varias formas de su manifestación, pero su presencia estaría solo en una. Padre, gracias. Elías tenía que salir de la cueva y ponerse delante del Señor en el momento en que discerniera que Jehová estaba allí. Aquí debemos ver dos situaciones. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero voy a seguir leyendo porque estos temas son largos. Y la otra semana pues vamos a estar con la escuela y ya esperamos la semana que hacemos el receso para entrar a un tercer nivel. Vamos a mirar, les decía que vamos a mirar, aquí debemos ver dos situaciones. ¿Cuántas veces nosotros estamos como estuvo Elías? ¿Cuántas veces nosotros nos queremos esconder? ¿Cuántas veces nosotros no queremos obedecer? O no queremos ni ir a la iglesia, no queremos ir a visitar al hermano, no queremos nada. Una es escuchar y discernir la voz de Dios y su palabra, que Elías ya tenía pues. Elías escuchó y obedeció. Pero la otra es discernir su presencia en un lugar y aún en sus propias manifestaciones sin que Él hable. Debemos discernir la voz de Dios, la presencia de Dios, aunque Él no hable. ¿Y cuántos de ustedes hace mucho tiempo están esperando oír la voz de Dios y no la han oído? No han oído la voz, pero cuando están escuchando al profeta, cuando leen la Biblia, cuando escuchan una palabra, y está hablando Dios. En esta noche Dios está hablando. Y es que Dios quería que Elías aprendiera a discernir su presencia, un nivel mayor de sensibilidad. Y esa sensibilidad, hay que buscar esa presencia de Dios, que es la que nos da esa sensibilidad para saber lo que Dios quiere de nosotros, aunque no escuchamos su voz audible. Como que en el Señor estaba este pensamiento: Elías, ¿en verdad estás tan celoso de mí? ¿Tendrás un nuevo nivel? ¿Discernirás mi presencia? He aquí el Señor pasaba, primero un grande y poderoso viento que destrozaba montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en ese viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Primera de Reyes 19, 11 y 12. Notemos hasta aquí que Elías no había salido de la cueva. ¿Cómo pudo ver todo esto Elías? Estaba en otra dimensión. Elías, aunque estaba dentro de la cueva, estaba sabiendo lo que estaba sucediendo afuera. Este es otro nivel, otra dimensión. Y a esa dimensión tiene que llegar la iglesia de Cristo, la iglesia del Cordero. Yo voy a dejarlo hasta aquí, porque ya no vamos en 30 minutos, sino ya en 40. Así es de que, iglesia, vamos a quedarnos hasta aquí en esta noche. Yo quiero que tú tomes estas citas bíblicas, que tomes la vida del profeta Elías y la estudies. Y se dé cuenta en qué nivel tú estás y a dónde necesitas llegar. Y si estás metido en la cueva, tienes que salir de esa cueva. Tú tienes que salir y tienes que ir a hacer lo que el Padre quiere que tú hagas. Qué tremenda palabra. Y los que están en el Espíritu la han entendido perfectamente. Quizás los que no están en el Espíritu no han entendido qué es lo que el profeta en esta noche ha hablado. Y Dios ha exhortado. Dios te ha exhortado. Yo sé que esto lo escucha gente de otros países. Y para ellos también es: ¿has estado pendiente de tu pastor? ¿Has estado preocupado de tu pastor? ¿Has intercedido proféticamente por tu pastor?
Y quizás estás orando, Señor, bendice a mi pastor. Bendígalo usted. Yo sé que Dios te ha bendecido a ti para que bendigas a tus pastores, a tus líderes, a tus profetas. Porque esa es la voluntad de Dios. Así es de que en esta noche también, iniciando, te doy una palabra profética, pero terminando, te doy una exhortación profética también. Así es de que te bendigo con toda bendición de lo alto, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo.